a esta conferencia sobre el futuro de Europa, que es la 7ª que celebramos, y en este caso sobre este tema, sobre el futuro de Europa, dentro del ciclo de la nueva generación de la Unión Europea. Debo decir que figuraba aquí como moderadora Mercedes Guinea, pero no le consultamos previamente y tenía un compromiso que ha sido ineludible, aunque ha dicho que participará después como una más. Pero por lo tanto le voy a sustituir yo como moderador. Como sabéis, hasta ahora no he moderado ningún día. Es la primera de las 7 sesiones que voy a moderar en la medida de lo posible y con mucho gusto. Y el segundo comentario es que Antonio López, estaba previsto que participara Luis Garicano, pero no puede, y en su lugar va a participar Soraya Rodríguez Ramos, que es conocida nuestra desde hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo también hay que señalar que Antonio López Istúriz quizás se retrasa un poco porque tiene una conferencia importante, pero nos ha dicho que tiene mucho interés en incorporarse. Por lo tanto, este es el programa que tenemos, de hablar sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. El orden, si no os parece mal, primero pondremos el saludo que tenemos de la vicepresidenta de la Comisión, Dubravka Šuica, que está en inglés pero con subtítulos, que lo hemos realizado nosotros, nuestro equipo. Y después seguiremos el orden que suele ser el parlamentario, ¿no? Primero Soraya Rodríguez, después Domènec Ruiz de Besa, Antonio López Istúriz y por último está con nosotros, ya nos está escuchando, Valeria Ronchiti, que es vicepresidenta del Movimiento Europeo, ha sido elegida ahora y es secretaria general de los sindicatos europeos. Por lo tanto, si os parece, empezamos con el vídeo. Saldrá de un momento a otro. Dubravka Šuica, le conocéis todos bien, es vicepresidenta de la Comisión Europea, es la encargada de la conferencia y nos ha preparado un saludo. Cuando queráis vais poniendo. Al mismo tiempo, ella ha sido parlamentaria durante muchos años y ha tenido diversos cargos en su país. Es de nacionalidad croata. Y de un momento a otro creo que vamos a ver su imagen. Si las cosas funcionan. Dear President of the Spanish Federal Council of the European Movement, Professor Luzaraga, distinguished speakers, dear ladies and gentlemen, it is a great pleasure to join you at this discussion on the Conference on the Future of Europe, and I would like to thank the European Movement, Spain, for organizing this cycle of conferences on the new generation of the European Union. This comes at a timely moment. It is an opportunity to draw the lessons from the COVID crisis that hit hard not only Spain, but the whole of our European Union. This is also a moment to start moving forward. Working together, we must put the European Union back on a path of sustainable, fairer and more resilient growth, supported by the green and digital transition and taking into account the demographic change that will ultimately affect the very way we work and live together. Strengthening our democracy is key and the top priority of this Commission from its very outset. A new push for European democracy is needed to reinforce the links between citizens, nations, and the institutions that serve them. Our world is rapidly changing. We are experiencing a demographic explosion predicted to increase the world's population to up to 10 billion people by mid-century. The challenges surrounding the COVID-19 pandemic, climate change, and digitalization have shown us that Europe must find solutions to global challenges by leveraging on its unity and solidarity among its member states. It also highlighted that we cannot be successful in overcoming new challenges using instruments from the past. Our democracy must be fit for the future itself, because democracy faces challenges from many angles. We need a comprehensive, multi-pronged approach, driven from the bottom up and from the top down. That's why, from day one, as Vice President of the European Commission responsible for democracy and demography, I have invested all my energy in citizens' engagement and empowerment.
citizen participation at all levels of policy making is part of our response to making our democracy more responsive and more resilient. I have been on a listening tour across the European Union, also outside of the capitals, in rural areas and villages. Everywhere I perceive a genuine desire of citizens to engage more and have their say in what Europe does and how. However, I also see more and more signs that democracy is having a hard time. The rise of extremism, increasing political polarization, the fairness of elections under pressure, deteriorating environment for journalists and civil society, and the spread of false and misleading information are all contributing factors. If you ask me what we can do about it, I would answer that voting is more important than ever, but it's not longer enough by itself. It is also about the space between elections. We need to find new ways of empowering citizens, listening to their concerns and involving them in decision-making. An extensive participatory and deliberative democratic initiative, such as the Conference on the Future of Europe, will help to reinvigorate democracy and strengthen our institutions. Citizens all across the European Union will get to have their say in policy making beyond voting in elections. This is aimed at strengthening representative democracy, certainly not at replacing it. It is vital that we reach out to citizens of all ages from every corner of the European Union. And yes, this includes those who are critical of the European Union and those who do not usually engage with us. So inclusiveness will be our first principle. We cannot leave anyone behind. The second is openness. It is important that people can discuss the topics that interest them with no red lines. Debates will take place at local, regional, national and European level, be it interactive dialogues, randomly selected citizens panels or plenary sessions. We are working hard on launching the conference despite the pandemic. A deliberative and multilingual digital platform will be available from the start. It is the first of its kind in terms of its potential for transnational debate. Citizens will use it to put forward ideas and proposals, comment on other people's proposals, or organize their own events. One key element of this platform is that it will allow the debate to be followed in real time in all official languages. We have the prospect of genuinely local debates about the future of Europe, situated in local contexts, addressing local concerns, but where citizens from across the European Union who share these concerns can also join in. Of course, I'm also a strong believer in the importance of face-to-face citizens' deliberative events. We will start planning those in every city and village as soon as conditions allow. Most of all, we want citizens to see the concrete and tangible results of their deliberations. Concrete follow-up will be the measure of our success. President von der Leyen was the first to commit to this in her political guidelines, and I intend to see it through. Ladies and gentlemen, I want to highlight that the conference needs all of you. We will only succeed if citizens, businesses, academics, civil society, elected representatives and institutions at all levels contribute as equal partners. This is your conference, so take ownership of it. And this is why I'm so pleased to speak at this event. The European movement has always strived to put the citizen at the heart of the European Union. When we launch the Conference on the Future of Europe, there will be many opportunities for you to participate and organize on- and offline events under the umbrella of the conference. You are vital actors to make a success out of the conference, and I count on you to seize this opportunity and get actively involved. I wish you all an enriching and lively conference. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias por estas palabras. Esperamos que realmente seamos los actores y a poder ser que seamos los actores presenciales. En ese sentido, el Movimiento Europeo Internacional y el Consejo Federal Español viene trabajando desde hace un año con diversos seminarios, diversos trabajos, diversos encuentros
en torno a la conferencia. Nosotros hemos preparado este libro, que creo que todos ustedes lo conocen, que es un libro sobre la conferencia, en el que hemos participado 70 autores, de los cuales aquí veo muchos de ellos. Vamos a iniciar este coloquio y con objeto, sobre todo, que los diputados europeos, que tenemos 3, nos den su visión sobre lo que esperan de la conferencia y, en la medida de lo posible, si nos pueden contar un poco la letra pequeña de cuándo por fin tienen noticias que se va a celebrar, cuándo se va a convocar. La declaración interinstitucional estamos esperando que llegue de un día a otro, pero no acaba de llegar. Estábamos convencidos que en presidencia alemana terminábamos pudiendo tener la declaración interinstitucional convocando la conferencia. También si nos pueden hablar de quién va a ser el presidente y algunas de las características que tiene esta convocatoria. Por ello, os voy a dar el orden de palabra, empezando por Soraya Rodríguez, en representación del grupo Renew Europe, en su calidad de ciudadanos. Soraya Rodríguez es muy conocida entre nosotros, es abogada, ha sido política, ha participado en 3 legislaturas en el Parlamento Español, bien entendido que con otro partido. Tengo entendido que también ha sido en la 5ª periodo parlamentario del Parlamento Europeo, también fue parlamentaria. Y ahora en el 9º periodo de sesiones del Parlamento Europeo, en la 9ª legislatura, es la presidenta de la delegación de las relaciones del Parlamento Panafricano. Y además es miembro de la delegación de las relaciones con el Parlamento Panafricano, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, Comisión de Derechos de la Mujer y la Comisión de Asuntos Exteriores. Y es miembro sustituto de algunos más. Soraya, estamos muy contentos de que hemos colaborado contigo en otras ocasiones desde el Movimiento Europeo, cuando era Eugenio presidente, y tuvimos algunos coloquios. En este caso, pues te doy la palabra, alrededor de 10 minutos, no más de 10 minutos. Nos gustaría para que después haya un diálogo. Muy Nos bien, des tu impresión. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradeceros, cómo no, como siempre, estos debates que preparáis desde el Movimiento Europeo y el trabajo, desde luego, que hacéis por realmente crear una ciudadanía y una conciencia europeísta. Como muy bien dices, me satisface mucho volver a veros a muchos de vosotros, y cuando estaba presidiendo la Comisión Mixta de la Unión Europea en el Congreso de los Diputados tuvimos también oportunidades de trabajar juntos. Lo comentábamos antes de empezar, de abrir este debate, que efectivamente ahora mismo estoy en Bruselas, estamos en el último plenario del año, y este año empezó con unos planes muy claros de celebrar esta conferencia. El Parlamento y desde Renew Europe apostamos muchísimo por la celebración de esta conferencia. Nos parecía que era un elemento fundamental en la nueva legislatura, y así incluso en el mantenimiento de las negociaciones entre los distintos grupos políticos, Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo y Renovar Europa, la conferencia, la celebración de esta conferencia era un elemento sustancial. Pero es cierto que el año que acaba ha estado marcado por la pandemia, por el COVID-19, y creo que la respuesta que hemos dado desde la Unión Europea a los distintos ámbitos, a las distintas consecuencias de esta pandemia, nos ha demostrado 2 cosas. Primera, que necesitamos una Europa más fuerte, más acabada. Si me permitís, haré referencia brevemente, por ejemplo, a las competencias en salud. Y que, por otra parte,
Europa es capaz, la Unión Europea es capaz de hacer cosas que hace escasamente un año no imaginábamos. Por lo tanto, desde el punto de vista del objetivo de la conferencia, que más allá de hablar de cuestiones institucionales que son importantes, como el cabeza de lista europeo, las listas transnacionales, la ley electoral europea, que el objetivo era hablar de las políticas europeas, de cómo efectivamente en los ámbitos sustanciales Europa debía actuar y debía asumir ese ámbito competencial, y para eso hacer un debate inclusivo. Pues bien, desde ese punto de vista, creo que Europa, en la respuesta de esta crisis, de la gestión de esta crisis, se ha acercado mucho a algunos de los debates que queríamos tener con esta conferencia. Me explico. Cuando hablábamos, por ejemplo, de una Europa inacabada, nos hemos dado cuenta que la salud pública no estaba en los tratados y no estaba en las mayores preocupaciones. Y sin embargo hemos visto cómo efectivamente Europa necesita tener una política comunitaria de salud pública. Hemos avanzado a golpe de necesidad, eso sí que es cierto. Los primeros momentos de la pandemia tuvimos importantes problemas de descoordinación que afectaron también a una crisis sanitaria no prevista, pero que nos demostró que la coordinación en el ámbito comunitario, desde luego, salvaba vidas. Pero a partir de ahí es cierto que la Unión Europea y la Comisión, sin competencias, ha estado trabajando, coordinando y ejecutando políticas públicas comunitarias. El tema de la vacuna es un tema claro. Hemos trabajado bajo un paraguas conjunto de coordinación y solidaridad. Hemos actuado haciendo precompras juntos, hemos hecho compras conjuntas de vacunas, estamos haciendo una autorización única a través de la Agencia Europea del Medicamento. Todos los países, los 27, se han comprometido a no utilizar ningún procedimiento de urgencia para aprobaciones por parte de sus agencias nacionales. Estamos abordando juntos los retos de distribución en un tema que efectivamente es fundamental y vital, porque sin vacuna no superaremos esta pandemia. No podemos decir que tenemos bajo control el COVID-19. Hemos, por otra parte, en esta actuación conjunta, dispuesto de fondos de financiación pública junto a la financiación privada de los laboratorios que nunca habíamos pensado ni imaginado que podíamos realizar. Esta es una parte muy importante. Por otra parte, la Unión Europea ha dado una respuesta a través del Fondo de Recuperación, que también era inimaginable hace unos meses. Y permítanme que traslade una cierta satisfacción, porque es precisamente en este pleno, en este final de pleno de año, con este último pleno, donde acabamos con el marco financiero aprobado y con la vía libre para el Fondo de Recuperación. Un fondo de recuperación que aborda la necesidad de la recuperación europea desde el endeudamiento solidario por parte de la Unión. ¿Cuántas veces, cuántos foros, precisamente también, que habéis organizado vosotros, hemos hablado de la necesidad de los bonos europeos? Pues aquí ha habido una respuesta solidaria. Acudiremos a los mercados para pedir fondos que servirán para invertir en cada uno de los estados en la recuperación y en un nuevo modelo de sistema productivo, en base a prioridades que, si recordamos ahora cuáles eran los ámbitos temáticos, los ámbitos temáticos de esta conferencia, estaban aquí: el Pacto Verde, la economía al servicio de las personas, la era digital. Por lo tanto, Pacto Verde, transformación y revolución digital para transformar nuestros sistemas económicos, y añado efectivamente la economía de los cuidados, porque si algo nos ha enseñado esta crisis de salud, este COVID-19, es efectivamente la importancia
del tercer sector. Cuando hemos hablado de servicios esenciales, hemos mirado y hemos visto, aparte de todo el sector sanitario, el sector de la educación, pero el sector del cuidado, de los cuidados de los enfermos, de las personas mayores, de los niños, y esta es una parte fundamental, un nervio mucho más vigoroso de nuestra economía europea, también de lo que pensábamos. Y este creo que es un elemento fundamental para este fondo de recuperación. Digo esto porque creo que ese objetivo de acercamiento de qué es la Unión Europea, las políticas de la Unión Europea a la ciudadanía, se ha acercado mucho en esta respuesta de la Unión Europea a esta tremenda crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Una respuesta desconocida y una respuesta claramente diferente a la que se adoptó en la anterior crisis del 2008. Dicho esto, creo que con esta lección aprendida, con estas experiencias aún vividas, la conferencia debe celebrarse. El propósito y la voluntad del Parlamento es claro, es hacerla. El Parlamento Europeo no solamente ha definido los ámbitos políticos y temáticos en los que esta conferencia se debe centrar, les he citado, también ha definido claramente que esta conferencia debe hacerse con esa participación activa ciudadana, con toda esta estructura de las ágoras temáticas, e incluso hemos definido el número de participantes que debe tener la conferencia y, por lo tanto, estamos claramente comprometidos con la misma. Es cierto que efectivamente tenemos que renovar y encontrar el consenso con la Comisión, que efectivamente apuesta por la conferencia, acabamos de ver las palabras de la vicepresidenta, y también del Consejo. Y creo que el año próximo, el año 2021, el que estamos a punto de iniciar, que deseo, claro, cómo no, que efectivamente sea el año de la salida de la pandemia, de la crisis económica, social y de la crisis sanitaria, pongamos fecha a la celebración de esta plataforma. Creo hay muchísimos otros temas, participación, cómo podemos hacerlo, pero creo que tenemos luego la posibilidad de abrir debate y de participar entre todos, ¿no es así? Ahora me oyes. Así es, así es. Sí. Muchas gracias, Soraya. Daría, muy ya bien. los 10 minutos. Muy bien. Poco a poco se ha ido llenando la pantalla y tengo muchas caras conocidas que me vais a permitir que algunos les salude. A José María Gil Robles, que está aquí con nosotros. Creo que es Víctor Manuel Arbolella el que está aquí con nosotros, que nos estará viendo, de Pamplona. Está también Gema Bedia, que creo que está en Bruselas. Le veo a Fernando Puerto, le veo a Carlos Bru, nuestro presidente de honor, le veo a Iñaki Bustamante, le veo a Joaquín Díaz Pardo, veo a Javier Doz y seguro que me dejo algunos más, porque lo que voy a aprovechar es para deciros que estamos casi 100, pero sin embargo la mitad no habéis puesto caras. Está Alberto Cros, está José Isaías Rodríguez, que supongo que está en Sevilla, está Leopoldo Tolivar, que es el presidente de Asturias, y algunos más que no les acabo de ver, Reyes Berruezo, en Pamplona, y algunos más que no les veo la cara. A Victoria Rodríguez, que es también de la Comisión Ejecutiva. Por lo tanto, yo le rogaría a todos los demás, que hay otros 30 o 40, que también las podamos ver, para poder tener un diálogo. Es interesante ver hasta cómo reacciona la gente cuando se dice algo. A continuación está con nosotros Domènec Ruiz de Besa. Domènec está muy vinculado al movimiento europeo, tan es así que es de su comisión ejecutiva. Y personalmente, pues estamos muy unidos desde hace al menos 10 años en poner en marcha distintas actividades con los federalistas europeos. Él pertenece a la Universidad Carlos III, donde nos ha llevado allí varias veces. Allí se licenció en Derecho y en Economía, y también es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas.
Él tiene una trayectoria profesional larga en el Banco Internacional Americano, en consultor de educación en Nigeria, y sobre todo quizá lo que interesa más es que estuvo en el gabinete del ministro, fue coordinador de Josep Borrell desde el 18 hasta el 19. Antes había sido asistente en el Parlamento Europeo de Ramón Jáuregui, también creo que colaboró en el gabinete de Ramón Jáuregui cuando fue ministro, y una larga trayectoria. Pero sobre todo, él es un federalista convencido y ha trabajado sobre esto desde la sociedad civil, y ahora que está en el Parlamento Europeo, pues sigue con esta vocación. Entonces, lo que nos gustaría es que nos concretes lo más posible cuándo empieza la conferencia, cuál es el problema que hay con los presidentes, que nos digas pues, todo lo que se pueda decir. ¿Quién va a ser presidente al final? ¿Cuál es la posición del Parlamento Europeo? ¿Por qué no es Verhofstadt, que precisamente es del partido de Soraya? En fin, ¿cuándo empezamos? ¿Cuántos van a ser? Que yo he dicho que ya se sabe, yo no sé cuántos van a ser al final los miembros. ¿Cuál va a ser la composición? En fin, que nos puedas avanzar lo que tengas a bien. Lo malo es que de momento tienes solo 10 minutos. Muchas gracias, Domènec, por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, profesor Aldecoa y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Y a mí me alegra mucho estar con vosotros, contigo, Patxi Aldecoa, y también con los que has citado, que yo no voy ahora a repetir, pero sí quería en esta parte de los agradecimientos poner en valor la labor del movimiento europeo en el campo de la promoción del proyecto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Tú has enseñado el volumen que se preparó, yo creo que el primero que salió sobre la temática de la conferencia, y también fue el primer acto del movimiento europeo en febrero de este año, poco antes de que empezara la primera ola de la pandemia del coronavirus, un acto muy importante en el Congreso de los Diputados, con José María Gil Robles, con Enrique Barón y otros, lo que demuestra el compromiso y el carácter pionero que está teniendo el movimiento europeo español en, como digo, la promoción del proyecto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Como sabéis, esta idea la lanza en primer lugar el presidente francés, Macron, en un artículo de febrero del año 2019, como un mecanismo para, se pudo interpretar de distintas maneras, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que era un proyecto para relanzar el debate a largo plazo sobre la Unión Europea, también en su dimensión institucional. Las elecciones europeas se celebran poco después, van bastante bien, aunque muchos agoreros, algunos en sitios considerados de prestigio, venían diciendo que iban a ser un desastre, que iba a haber poca participación, que iban a triunfar los nacionalpopulistas. Bueno, nada de eso se produjo, ganaron claramente las grandes fuerzas políticas proeuropeas, con más del 70%, casi el 80%, depende de cómo categoricemos a la Izquierda Unida Europea, pero en cualquier caso el nacionalpopulismo de derechas no ha representado más del 20% de los escaños. Por tanto, hay un impulso europeo, como sabéis, con aumento de la participación, con aumento de la participación de los jóvenes y con este resultado electoral, y las grandes 6 prioridades de la Comisión von der Leyen. Algunas se han mencionado antes, el Pacto Verde es una de ellas, las migraciones, Europa en el mundo, y también se compromete von der Leyen como parte de su programa, en cierto modo programa de coalición, porque sin ese programa no habría recibido los votos de los socialistas y de los liberales, además de los de su propia familia política, los democristianos. Ese programa de gobierno incluye también la conferencia sobre el futuro de Europa. A partir de ahí, esta idea de Macron pasa a ser un proyecto
oficial o canónico, diríamos, de la Unión Europea en el nuevo ciclo político e institucional. Después arranca, como sabemos, la Comisión con mucha fuerza, y en febrero de este año se produce la primera ola del coronavirus, y no es que se altere la agenda de la Unión Europea, porque de hecho el Pacto Verde, como todos sabemos, es parte fundamental del plan de recuperación, por ejemplo, porque el plan de recuperación debe enfocarse a la sostenibilidad, también a la digitalización, entre sus principales elementos. Pero obviamente hay que ampliar la agenda. Hay que ampliar la agenda para dar una respuesta al problema transfronterizo de salud pública con el proyecto de la Unión Sanitaria, un proyecto que en sus primeros pasos es lanzado por los socialistas españoles en la Eurocámara, porque aunque tendríamos que tener sin duda más competencias en Europa en el ámbito de la salud, tenemos algunas, concretamente la base jurídica del artículo 168, párrafo 5, que permite adoptar normas por procedimiento legislativo ordinario, precisamente en el caso en el que nos encontramos, pandemias transfronterizas. Está escrito así en el Tratado de Lisboa. Y también había que dar la respuesta, por supuesto, económica y financiera a la pandemia, que es el gran plan de recuperación, que es un plan federal. Esto hay que decirlo porque parece que desde la crisis del euro alguno quería que esta palabra quedara proscrita, pero obviamente cuando uno emite deuda con cargo al presupuesto de la Unión Europea y la va a amortizar con futuros impuestos paneuropeos, está emitiendo deuda federal y está constituyendo una unión financiera y fiscal. Y esto es un hito histórico que no recordamos o que no se da desde el lanzamiento del euro. Y también aquí alguien podría pensar que la conferencia sobre el futuro de Europa, fundamentalmente la dimensión institucional del proyecto europeo, podría quedar relegado a un segundo plano por la prioridad que se está dando a la negociación, que se ha dado hasta ahora a la negociación sobre el marco financiero plurianual y el plan de recuperación que va anejo al marco financiero plurianual, las ratificaciones parlamentarias del sistema de recursos propios, que también hay que aprobar. Pero en realidad no es así por dos razones. La conferencia es verdad que se hubiera querido que empezara en el 9 de mayo de este año, en el Día de Europa. Esto no es posible en parte por la pandemia, pero sobre todo porque el Consejo tarda muchos meses en adoptar una posición sobre la conferencia. Tened en cuenta que el Parlamento adopta su posición en enero y la Comisión también, y el Consejo no adopta su posición hasta finales de junio, es decir, tarda 6 meses. En los últimos compases de la presidencia croata se logra la posición del Consejo. Y efectivamente la presidencia alemana, como bien ha dicho el profesor Aldecoa, hace del lanzamiento de la conferencia una prioridad para poderlo hacer durante su semestre, y esto no tiene lugar fundamentalmente por el problema de la presidencia, al que me referiré más adelante. Porque quiero centrar la última parte de esta intervención en justificar por qué la conferencia sobre el futuro de Europa, entendido como un foro interinstitucional con participación del Parlamento Europeo, de la Comisión, del Consejo, pero también de los parlamentarios nacionales y de la sociedad civil organizada, por supuesto, como el Movimiento Europeo, y también en modalidad de paneles ciudadanos, de ciudadanía en general, no necesariamente vinculada a la sociedad civil organizada, tiene por finalidad abordar, sí, puede abordar las grandes políticas, los grandes retos a los que se enfrenta Europa, el cambio climático, la digitalización, por supuesto,
la zoonosis y los problemas de salud pública, el papel de Europa en el mundo, pero debe hacerlo no para convertirse en un foro de debate que acabe diciendo que todo esto es muy importante y que Europa debe ocuparse de estos problemas, sino debe encuadrarse en el marco de la cuestión institucional. Es decir, ¿qué queremos los europeos que haga la Unión en estos campos que ahora no está haciendo? Y si no lo está haciendo por una razón institucional, tendremos que abordar también la cuestión de la toma de decisiones y la cuestión competencial. Esto ya era así antes de la pandemia. Teníamos el problema de la unanimidad en el Consejo, el problema de la exclusión del Parlamento Europeo en la decisión de materias clave, sistema de recursos propios, armonización fiscal, política exterior, entre otros. Pero al mismo tiempo teníamos pendiente abordar algunas políticas que no están suficientemente recogidas en el tratado, claramente el Pilar Europeo de Derechos Sociales, por poner un ejemplo claro, pero también la propia transición ecológica y la neutralidad climática, que no están recogidos en el tratado, y en un mundo muy diferente del que existía cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa, hace 10 años. No voy a enumerar ahora todas las transformaciones, pero es evidente que en lo que podríamos llamar la década de Lisboa ha habido una aceleración de los cambios mayor que en la década precedente, la década que concluye con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009. Son cambios en Europa con la crisis del euro y de la deuda pública, y cambios también fuera de Europa con las primaveras árabes, con la invasión rusa de Ucrania, con el Brexit, por supuesto, con la elección de Trump. Por tanto, el mundo ha cambiado y sería raro que Europa y también sus tratados no cambiaran. De hecho, que los tratados europeos no hayan cambiado en los últimos 13 años es la anomalía histórica. Esto en sí mismo justifica la actualización de los tratados, pero al poner en marcha una unión financiera y fiscal, la cuestión de la unión política y constitucional es inevitable, es imprescindible, porque no podemos gestionar esta unión financiera y fiscal de manera intergubernamental. Y aunque se ha hecho en el marco de los tratados, las bases del tratado que regulan la emisión de deuda y el establecimiento de impuestos paneuropeos da todo el poder al Consejo y ninguno al Parlamento. Y esa es una cuestión que hace la conferencia, como digo, imprescindible y que debe abordarse en la conferencia. Después, en el año 2023, si la conferencia dura 2 años, 2021-2022, en el 23, bajo presidencia española, podemos adoptar el nuevo tratado y tal vez plantear una ratificación popular coincidiendo con las elecciones europeas del año 24. Concluyo con la cuestión que planteaba Aldecoa de la presidencia. Esto es el único elemento que en este momento impide que se ponga en marcha. Yo espero que se pueda hacer en enero, al principio de la presidencia portuguesa. Lo que sabemos informalmente, porque el Consejo no lo ha dicho formalmente, es que Angela Merkel se opone a que el candidato del Parlamento, Guy Verhofstadt, sea el presidente de la conferencia. Otros Estados miembros en el Consejo lo consideran demasiado, entre comillas, federalista, y esta es la razón que informalmente se nos ha transmitido, en el bien entendido de que Merkel y aquellos del Consejo que la estén apoyando, técnicamente, desde el punto de vista del Parlamento, están vulnerando un acuerdo entre las fuerzas políticas europeas, ya que se acordó al principio de la legislatura que la primera parte del Parlamento, de la presidencia del Parlamento, la ocuparía un socialista, la segunda parte de la presidencia del Parlamento la ocuparía un miembro del Partido Popular, y que un miembro destacado de Renew, de Renew Europe, de Renovar Europa, es decir, de los liberales, ocuparía la presidencia
de la conferencia, que también tiene una duración de 2 años, es decir, comparable a un medio mandato del Parlamento Europeo. Muchas gracias, Domènec, por tu exposición. A continuación, veo caras que no había visto hace mucho. Concretamente, quiero saludar a Fulvio Atina, que creo que está en Sicilia, supongo. También a Patricio Leiva, que sé que está en Santiago de Chile. Bueno, y a Luis Roberto, que debe estar en Salamanca, pero que antes no le he saludado. Y a muchos más. Ahora voy a dar la palabra a Valeria Ronchetti. Valeria Ronchetti es en la actualidad vicepresidenta del Movimiento Europeo Internacional. Ella pertenece a la Secretaría General de, se llama Sustainability Growth Innovation, pero pertenece a la Federación Europea de Sindicatos. Y ha sido vicepresidenta del Movimiento Europeo Internacional. Ha participado en el board desde 2017 y en la actualidad es vicepresidenta. Dear Valeria, it is an honor to have you as one of the speakers in this act. As Vice President of the European International Movement, what should be the role of the civil society in a conference on the future of Europe? And also, could you explain us the relevance of the recovery plan and its connection with the conference of the future on Europe? Thank you very much, Valeria. Have you the word. Thank you very much, Francisco. And I'm happy to say my Spanish is better than I thought, so I understood everything, I think. Indeed, I was very recently elected Vice President of the European Movement International. I was very active in the board of the movement since 2017. And I'm the General Secretary of SGI Europe. We just changed name. So on the 8th of December, before we were CEP, Centre Européen des Entreprises Publiques, we were created in 1961. But after so long time, we felt the need to change name to respect more the reality, because there are a lot of private actors delivering services of general interest, but close to the mission of SGI. So it's why SGI Europe. And I represent employers, not trade unions, even though we are very close to the trade union movement. We are very close in many issues, and we sit together in the European Movement International since the last election. So I will try to answer your questions, Francisco, but first let me make a comment. I was quite surprised by the video of the Commissioner, Suiza. Maybe if she was there, she would have been more elaborating on the current context with COVID, but I mean, she made a presentation a bit like if nothing had happened since 1 year. I say this because we, as the European Movement International, we addressed the Vice President just on the day the Commission published their vision about what we should reach with the Conference on the Future of Europe. And on that day, we presented to them, together with Carnegie Democracy, what were our ideas to rejuvenating European democracy, among which of course, establish more democratic way to elect European leaders, improve citizen consultation. And of course, all these elements remain valid for us. They are still on the agenda, but I would say we can't ignore the fact that the economic and societal background we will have to kickstart finally the Conference on the Future of Europe is completely different from the one we were addressing the conference back in January. So
we think that even more now, the Conference on the Future of Europe has the chance to be a game changer that not only has to indeed embrace this idea of participative democracy, but also, as Soraya and Dominic say, be very bold on the institutional side and achieve results on that side, because we can't make without that part. So in a way, we will be very much watching and wanting to have a kind of responsibility taken by the three institutions, that what is said in this famous communication, that the conference shouldn't be a simple stock-taking exercise, but it must be a way to enable European citizens to shape EU policies. We want to see this at the end of the process. The other problem I see, or I mean, not complete picture, is that this evening we are preaching the convinced. There is the European Movement International, the European Movement Spain, and then there is the Parliament. I mean, we know that we are all very convinced about the need for a strong conference and strong result. The Commission, I must say, is now very much focused on sorting the help to citizens, enterprises, workers in the fate of the pandemic. Still, I mean, the weak point, the problem we have, and the reason why there is not yet an interinstitutional agreement is the Council. So the skepticism lies there, and I think we need to all join forces to have this lifted, because without this, we can't start the work. So when the work will start, what does the European Movement International want to achieve? There are many points that our members put forward when consulted about what are the top priorities for you. But the first two are, I think, and at the core of a movement like the EMI. One is citizen participation and electoral reform, and the other is the issue of the transitional list, because 2024, the next European election, are behind the corner. Then there is a third point, and here I would like to make a transition between my role in EMI with my role in SGI Europe, which is an organization that, because of the service we deliver, service of general interest like energy, water, but also social services, healthcare, education, we are very close to the citizens. And it's not always the case that employers you know, run the additional mile and start speaking about issues like values and rule of law. But my organization did choose to do so because we have seen lately, I mean, since 2010, basically, a development in European Union, like our MEP speakers have been saying too, that is putting at risk the rule of law. And here there is also the link with the Next Generation EU, the Recovery Fund, and the Multi-Annual Financial Framework. All over the European and national press, in my own country included, Italy, the result of the last European Council have been sold as the biggest victory ever. And of course, this is very much understandable. There are a lot of enterprises, especially SMEs, small and medium size, that risk to shut down. A lot of workers that risk layoff. So it's clear that when an important amount of help, financial help, is coming finally from Europe, there is this, we made it. And if you see the declaration of Charles Michel after the ECO, he says that it's a memorable day where we achieve the European Budget and Recovery Fund and an upgrade of climate goal for 2030. But
we know very well, especially in the EMI, that these had a very high price. This came with a high price to be paid. And the fact that the agreement that was reached with Hungary and Poland de facto make it inexistent, the Article 7 of the Lisbon Treaty. I mean, the rule of law, more or less, was put aside for a while in order to reach the agreement. So this is exactly the kind of issue that once the inclusive and citizens part of the conference will be done, and is the key part of it, we will have to go to step 2 and tackle those issues, not be afraid. In this sense, my organization, SGI Europe, has many ambition. Of course, we would very much like that the EU for health and the competencies on health is put back on the table. Ursula von der Leyen had to make many concessions, and the Council on this part. We know that the G20 under Italian presidency will put it back, and we hope like this that it's going to be also on the table of the conference. Then economic governance and the need for a real economic governance with EU finance minister. And finally, a development we are seeing and very much supporting the fact that little by little, not only the Commission, but also the President of the Council are saying that economic growth should not exclusively be based on GDP. And maybe this beyond GDP will also be tackled by the Conference on the Future of Europe. So there is a lot at stake. How can we contribute to this? EMI is the living proof that civil society can organize. Today, we published a kind of report of 2020, all the things we did despite the pandemic. Talking Europe, Listen to Europe, European Democracy Group, Democracy Alive, they are all examples where we have been listening to citizens and organize the civil society. So the EMI has this capacity, and we will put it at the service of the Conference on the Future of Europe. However, we can't be naive. We know that when it comes to the institutional part, not everybody will be sitting around the table. And that is where the role of a social partner, a European social partner, will come into the picture. SGI Europe, together with ETUC, the European Trade Union Confederation, has already committed, together with the EMI leadership, that should we be allowed in the room and table where the institutional decision will be made, and as you know, social partners has a quasi-constitutional role thanks to the treaty, Article 133 and 4, we will bring and carry the voice also of EMI and all the civil society players that the EMI represent. So we have a plan, but now we just need the Council to sign up the institutional agreement and have it run and implemented. Thank you, Valeria. Ahora vamos a empezar. No acaba de llegar, estamos esperando un poco, Antonio López Istúriz, y por tanto vamos a empezar el debate. Los que queráis hablar, los que queréis hacer preguntas, los que queréis hacer alguna consideración, nos levantáis la mano. Mientras tanto, tengo 3 preguntas. Una de Borja Torres, ¿está aquí en la sala o en la...? A ver, Borja Torres, yo no le veo. ¿Quieres hacer tu pregunta? Borja, sí, te veo. Borja, adelante. Muy buenas. Gracias a todos por las intervenciones. Mi pregunta, dado que al final esta va a ser una conferencia sobre el futuro de Europa y el futuro de la sociedad, es la juventud. Mi pregunta era, ¿cuál creéis que debe ser el rol de la juventud en esta conferencia y cómo podemos motivar a que los jóvenes estén interesados por esta conferencia? Muy bien, muchas gracias. Una pregunta clave.
¿Quién quiere contestar? Que levante la mano el que quiera contestar. No veo que ninguno de los participantes. Can you tell me what is junta? I didn't understand the role of who. Sorry, that's the young people. The role of the young people in the conference. You understand? Excuse me, Valeria. You understand the? Yeah, and if you want, I can also answer directly. So, as I have to say, if I understand, the role of young people is key in the sense that is one of those situations where, if Europe doesn't show and prove that it's able to make a young movement believe into the European project, I mean, is a lost battle, is the moment to prove this. At the same time, and I know, I mean, the youth movements in general do not like to hear this, but I think it's the moment to stay united. We all should join forces. It's not going to be the conference for one or the other category. It's really important to stay united because there is a clear aim to sweep civil society, and if we start, you know, reasoning by categories, we will not get it. We have to stay together, and we will all have to represent also the youth movement, even though we are not youth young anymore. I mean, I have this every day in my constituency. There is a lot of demand by the young entrepreneurs, and we have to put them in the lead of everything. Is streamlined. Youth is streamlined. Has to be. Sí. Valeria. Soraya, ¿quieres decir algo? Sí, solamente le iba a decir que precisamente la resolución del Parlamento Europeo del 15 de enero del 2020, donde establecemos la posición sobre esta conferencia y sobre su organización, planteamos que aparte de los ágoras ciudadanos se puedan celebrar al menos dos grandes conferencias sobre la juventud, una al principio y otra al final. Por lo tanto, efectivamente, la participación de la juventud y sobre todo yo creo que también, o sea, no podemos ahora desligar la celebración de esta conferencia para el futuro de Europa con la realidad que aún estamos viviendo y con lo que ha hecho Europa para responder a esta realidad. Y creo que efectivamente es fundamental conectar a los jóvenes con esta conferencia. Es el futuro de la Unión, es sentar las bases para, bueno, una refundación, es una modificación de los tratados, y es fundamental hacerlo con ellos. Digamos que es su Unión Europea, sus modificaciones, sus tratados fundacionales para el futuro. Y en este sentido, si me permite, solo una matización. Se ha hecho referencia a la presidencia, al nombre concretamente de la presidencia de Verhofstadt, y desde luego para nosotros efectivamente es el presidente el candidato a la presidencia de la conferencia, pero quisiera además señalar que un nombre es muy importante porque el impulso de la conferencia, el derrotero por el que se lleve esta conferencia puede hacer que la misma acabe en unas declaraciones sobre lo que somos o lo que debemos ser, o ciertamente en unos compromisos claros de acabar esta Europa en el sentido de abordar mayores competencias que necesitamos para hacer buena parte de lo que hemos hecho durante este año en la respuesta a la pandemia. Por lo tanto, los nombres no son solo nombres, muchos nombres esconden efectivamente mucho contenido, y por eso esta discusión no es solamente sobre un nombre, sino también sobre los miedos que generan este nombre. Es realmente donde nos estamos jugando el que pueda ser una conferencia que acabe con compromisos claros de fijar las nuevas bases sólidas de la Unión Europea para el siglo XXI,
o efectivamente una conferencia con alguna declaración sobre distintas políticas. Eso me parece importante. Es fundamental. Los jóvenes tienen que estar vinculados directamente a esta conferencia sobre el futuro de Europa. Muchas gracias, Tengo una Soraya. pregunta. Tengo una pregunta, si puedo. Sí, no sé quién habla. Me gustaría verte la cara. ¿Quién eres? Sí, Javier López. Estoy en cámara, ¿eh? Javier López. Muy bien, Javier, adelante. No te veo, Voy a pero... formular la pregunta en inglés, si nos importa, para que Valeria pueda contestar. ¿Dónde ¿Sí? está Javier? Adelante. Sí, vale. ¿Dónde lo Digo ves? que voy a preguntar en inglés para que Valeria pueda contestar, ¿de acuerdo? Hi, Valeria. This is a question for you, please. ¿Dónde lo ves? I'm a guest in this conference. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, I am a guest in this conference. I'm talking from Germany. I'm Frankfurt, and I am member of the European Union Frankfurt. My question is the following. We have the impression here in Germany that if this conference for the future of Europe, which is in reality about the future of our youngsters, okay, for the next generations, if this only finalizes, as Soraya just mentioned, in more declaration, formal declaration or official declaration, I think that young people will be quite disappointed because they are expecting facts, they are expecting actions, which provide them hope for the future. So do you think that there are enough channels or measures implemented to achieve this? This is my question. First of all, the problem of this delay is even increasing the expectation around the conference. So the fact of managing the expectation on the side of the Commission is going to be very difficult. I think what is important is to give the message, and is a bit the message I'm giving to my members when it comes to the Next Generation EU. We cannot think that the conference will be the only vehicle to sort out all the problems, to solve all the problems of the youth, the young generation, but in general of European society. Dominique mentioned the pillar, the European Pillar of Social Rights. This is a very powerful instrument that we hope is going to be launched even more with the implementation through the action plan that the Commission is going to soon publish in February. And then there is the Porto Summit under the Portuguese presidency. So I think while we need to all strive for a strong and successful result on the conference, we also have to give the message that there are different channels on which we have to fight and put the how would they say, the hope into the young generation. The pillar is one of those. The correct use of the funding of Next Generation EU is another, because if the project are able to achieve what is promised, this is going to create a lot of employment, including and especially for the younger. So I think while restating the importance of the conference is also very important and pragmatic and realistic to, you know, show the full toolkit at our disposal. Javier Doz. Thank you very much. Habías pedido la palabra. Javier. Sí, me escucháis, ¿no? ¿Me escucháis? Sí. No, es una pequeña reflexión. O sea, yo creo que a pesar del enorme avance que ha supuesto en términos de política económica, pero también de integración en la Unión Europea, el plan de recuperación, eso es indudable, creo que de cara a la conferencia sobre el futuro de Europa las espadas están en alto. Es decir, lo que supone en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria, en el ámbito del gobierno común de la política económica, lo avanzado como respuesta absolutamente imprescindible a la crisis de la pandemia, sanitaria, económica, social, ¿no? Y también política,
puede ser, en opinión, lo es actualmente, para varios gobiernos de la Unión Europea, flor de un día, es decir, una respuesta excepcional a una situación excepcional. No solo Holanda y los que le han seguido en esta trayectoria, sino quienes no le han acompañado por puro interés económico, los países del centro y del este de Europa que antes formaban la nueva Liga Hanseática, que se dieron cuenta de que no podían seguir a estos gobiernos porque iba en contra de sus intereses directamente, pero que no quieren más integración política. Orbán o Víctor Orbán o Kaczynski no quiere más integración política. Entonces, por lo tanto, hay una situación que se verá y se manifestará en una confrontación muy fuerte en el sentido de si este paso que se ha dado ahora se va a consolidar y constituir un futuro de nueva integración, con muchas variantes, desde queremos o no construir un tesoro europeo, queremos elementos de política fiscal común en Europa, etcétera, etcétera, hasta un mayor grado de federalismo e integración con más políticas sanitarias, etcétera. Por lo tanto, para que esto sea así, pues se necesita una cierta movilización social y ciudadana para que el fiel de la balanza vaya en un sentido o en otro. ¿Qué pasará? Yo no lo sé en estos momentos. El hecho de que en Alemania la sustitución de Angela Merkel en Alemania no va a favorecer las posiciones más integradoras o más federalistas dentro de su partido. Eso es un elemento que a mí me preocupa porque siempre, el fiel de la balanza siempre está la decisión del gobierno alemán. Nada más que esta pequeña reflexión. Domènec, ¿quieres contestarle? ¿O quieres dar tu opinión, no? Contestarle, una reflexión en torno a la reflexión. Estoy de acuerdo porque estoy de acuerdo, pero también se puede ser moderadamente optimista. Y explico por qué. Porque es verdad que técnicamente se trata de una unión financiera temporal, ¿no? La deuda se emite para ser gastada en 3 años y se supone que esta emisión de deuda es de una vez solamente para atender el plan de recuperación frente a la pandemia. Pero, ojo, siendo verdad que si queremos hacer nuevas emisiones de deuda habrá que dar una batalla muy dura con los llamados o mal llamados frugales. En eso Javier Doz tiene toda la razón. Y que sería, por otro lado, totalmente ilógico no seguir haciendo uso de este mecanismo una vez, entre comillas, descubierto, aunque estaba ahí, pero hasta ahora no había habido suficiente voluntad política para aplicarlo. Pero ahora tiene el euro, por fin, un activo europeo libre de riesgo, lo que culmina en parte la unión monetaria. Y hemos visto que la demanda de los inversores por los bonos del programa SURE, el programa que financia los gastos de desempleo y de expedientes temporales de empleo, los gastos de paro y de ERTES, la demanda ha sido 13 veces superior a la oferta. Por tanto, es realmente impensable que vayamos a renunciar a este instrumento. Aunque es verdad que técnicamente es una emisión de una sola vez y habrá resistencias muy fuertes para volverla a utilizar. Pero hay una segunda pata, que es la pata fiscal de este mecanismo. Y la pata fiscal supone introducir una panoplia de impuestos europeos, paneuropeos, que gravan fenómenos transfronterizos, el CO2, las transacciones financieras, las plataformas digitales, y que se va a amortizar esta deuda hasta el año 58. Yo no le veo. Por tanto, lo de una unión financiera temporal ya empieza a ser más cuestionable. Si vamos a introducir impuestos paneuropeos que tendrán que estar aquí para amortizar la deuda al menos hasta el año 58. Y la pregunta y la batalla, sí, las espadas están en alto, pero creo que tenemos buenas razones, aunque es necesaria la movilización, por supuesto. Esos impuestos paneuropeos
vamos a consentir que le pasen por delante al Parlamento Europeo y que el Parlamento Europeo no tenga nada que decir sobre esos impuestos. Esa es la gran pregunta, o una de las grandes preguntas a las que tiene que responder la conferencia, en mi opinión. Y si la respuesta a esa pregunta es negativa, es decir, que el Parlamento Europeo tiene algo que decir sobre esos impuestos, la unión política prácticamente está hecha. El día que el Parlamento Europeo decida sobre el establecimiento de impuestos paneuropeos, entonces la unión política prácticamente la hemos hecho. Muchas gracias, Domenech. Ha pedido la palabra Fernando Puerto, pero Fernando, me vas a permitir, porque está ya con nosotros Antonio López Istúriz. Antonio, creo que estás con nosotros. Sí, Creo que ¿qué tal? apareces. Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos alegramos mucho que puedas participar. Estamos casi al final, pero si eres tan amable, en 5 minutos, darnos tu opinión sobre cómo ves el futuro de la conferencia. Soy muy crítico de las apariciones de último minuto, generalmente. Pero en todo caso, te agradecemos enormemente que estés con nosotros. Desgraciadamente estamos en un voto crucial dentro de nuestro grupo político esta tarde y bueno, en fin, ahora me he escapado porque no quería dejar de decir algunas cosas, sobre todo Francisco Aldecoa, muchísimas gracias, a mi buen amigo también Eugenio Nasarra, a todos vosotros por poder compartir este momento, sobre todo con gente, con colegas con los que además me llevo bien y que compartimos causa europea, como es el caso de Soraya o de Domenech, y creo que la comisaria Dubravka también os ha dirigido unas palabras, ¿no? En mi caso particular, ¿cómo veo este asunto resumidamente de la cuestión de la Conferencia del Futuro de Europa? Bueno, primero tenemos que encontrar un presidente, cosa no menor, y en la cual estamos embarcados. Un poco síntoma también de las cosas como están. Hay una prevención. En el pasado hubo una gran ambición por tener una Constitución europea, muchos lo recordarán, y sin embargo esa ambición fracasó. Tomamos nota de aquel asunto, creemos que la Unión Europea se construye paso a paso. Algunos juzgarán demasiado lentamente, pero segura. Esto es como las vacunas. Estados Unidos y el Reino Unido podrán poner las vacunas antes, pero desde luego no tienen las garantías jurídicas que sí ofrecerán posteriormente las vacunas en Europa, ¿no? Es decir, aquí las cosas se hacen lentamente, pero bien. La Constitución Europea, siento decirlo ahora, tras el fallecimiento de Valéry Giscard d'Estaing, pero demostró que una excesiva ambición, demasiado saltarse pasos, puede producir una reacción contraria por parte de los ciudadanos. Aquellos que compartimos ambición europea, que muchos de los que están aquí presentes hoy, sabemos bien que tenemos ganas de tener un presidente único, un solo teléfono al que llamar a Europa, un ministro de Asuntos Exteriores único y que, en fin, y que las decisiones puedan ser tomadas ya no por unanimidad, sino que se puedan tomar decisiones rápidamente, ¿no? En fin, pero todo eso no se puede forzar. Y yo creo que esta conferencia en el futuro de Europa tendrá que reflejar ese dato. Tiene que ser ambiciosa, pero también cuidadosa, para no cometer al final el mismo error. Son muchos los temas hoy en día, desgraciadamente ya sabemos, los consejos europeos, hay una cosa que a mí me disgusta muchísimo. Aquí se habla siempre de los líos, pero no de las soluciones. Acabamos de ha terminado un Consejo Europeo donde se dio luz verde a un presupuesto de la Unión Europea, a unos fondos de recuperación. Durante semanas estuvimos escuchando todo tipo de líos y, sin embargo, nadie ha contado el resultado final. Y esto lleva años y años pasando. Yo creo que eso es un tema que tiene que reflejar ese futuro de la Constitución, ese futuro, ¿no? En fin, foro de discusión europea. Tiene que reflejar que tiene que cambiar la manera de hacer las cosas en Bruselas. Bruselas se está convirtiendo en una ciudad política. La aspiración de muchos de que tuviésemos un verdadero debate político está teniendo lugar. Ya no son tanto los funcionarios los que mandan aquí, sino también los políticos, para lo bueno y para lo malo, que al final son quienes han sido elegidos. En elecciones europeas que también hay que revisar.
Ya está bien de que se discuta de todos los temas menos de Europa en esas elecciones europeas. Otro tema que se debería analizar y que desde el Partido Popular Europeo queremos poner énfasis, así como el proceso de elección de los cargos europeos. Aportar sobre todo cercanía, como iba diciendo. Estamos en momentos complicados, se acercan ahora las Navidades y todo el mundo se dedica a contar todo lo malo que hay, el Brexit, lo que nos espera, la solución o no solución. Tengo una confianza enorme en el equipo negociador, en Michel Barnier, al que conozco desde hace muchos años. Por cierto, saludo que por primera vez la estrategia británica de dividir a los europeos no ha funcionado en esta ocasión. También es verdad que esta Europa es muy distinta de las anteriores. En fin, y bueno, vamos a ver, porque no es como un Consejo Europeo. El primer ministro británico, pues ya sabemos cómo las gasta, ya ha enviado la flota, ¿no?, a defender las costas frente a los pesqueros franceses, ¿no? En fin, es todo un poco, desgraciadamente, síntoma de los tiempos que vivimos, ¿no? Afortunadamente, el cambio en Estados Unidos puede traernos una etapa de mayor tranquilidad en la relación transatlántica. Y estos son factores fundamentales para integrar en nuestra discusión también europea. Estamos rodeados de regímenes autoritarios. Estamos rodeados en estos momentos de conflictos y de grandes problemas. La Unión Europea es una burbuja, no Bruselas. Es una burbuja de prosperidad, pero imperfecta. Y hay muchísimas cosas que cambiar. Y se puede afrontar esa ambición de realizar cambios pero que sean reconocidos y aceptados por los ciudadanos europeos. Eso es fundamental, lección a aprender, como dije, sobre lo que pasó con la Constitución Europea, que muchos tenemos presentes. Y luego yo creo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o como habrá dicho Dubravka Šuica, hay un interés enorme por llevar esto a cabo. Hay que animar a los Estados miembros a que también se comprometan y que también actúen durante esta conferencia y podamos sacar adelante esas soluciones. Son muchos los temas que dejo en el aire, pero me imagino que en el debate que, lo siento, he interrumpido, pues estarán saliendo al respecto sobre esto. Muchísimas gracias. Antonio, muchas gracias por tus palabras y por darnos tu visión. Tenía la palabra Fernando Puerto. Fernando. Hola, se me oye, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, yo quería dirigir una pregunta a nuestros parlamentarios, a Domènech y a Soraya, bueno, y a Antonio, si sigue ahí, porque veo un poco el tono, no es el más entusiasta en todos los momentos, es decir, se ha hablado de que la conferencia podría acabar en una declaración. Estamos, en cuanto se inicie la conferencia, surgirá la pugna o la pelea o el diálogo, como lo queramos llamar, entre las tres instituciones. Consejo haciendo valer su poder y la Comisión y el Parlamento por su parte. Yo recuerdo, porque entonces estaba yo por ahí, cuando la conferencia interinstitucional preparatoria con Giscard, el Parlamento estuvo con mucha fuerza, Carlo Bru se acordará muy bien, y yo creo que en algún momento se presentó incluso un decálogo de mínimos que el Parlamento iba a exigir. Mi pregunta a los parlamentarios, por no alargarme, sería, esta conferencia va a ocurrir durante esta legislatura, durante vuestro mandato, digamos. ¿Veis al Parlamento con fuerza para exigir ese papel, para acabar exigiendo un decálogo, finalmente, por resumir? Gracias. Fernando, una gran pregunta. ¿Quién se anima a contestarla? A ver. Pues... Domènech, sí, parece que ha levantado la mano. Domènech, ¿te animas? Sí. Sí, pero igual Soraya, que Soraya, yo he contestado pues, la anterior. Igual venga, Soraya, adelante. No, yo lo que le quiero contestar rotundamente sí. Veo al Parlamento con fuerza para avanzar, impulsar, hacer realidad un compromiso. No sé si al principio de mi intervención lo expresé claramente, pero no hemos renunciado ni mucho menos a que esta conferencia política sea una realidad.
por lo que nos ha sucedido, por la pandemia, como todas las agendas se han trastocado, sino que efectivamente estamos comprometidos con que sea adelante. El Parlamento es el que más comprometido está de las tres instituciones, ciertamente. Hemos avanzado, hemos puesto sobre la mesa una organización de cómo debería ser la conferencia, pero más allá de eso, quisiera decir que yo sí estoy optimista. Le decía al profesor Aldecoa antes de empezar, antes de salir en abierto, que lo que hemos conseguido durante la gestión de esta pandemia, desde la Unión Europea, nos fortalece y también nos fortalece en nuestras ambiciones. Parecía imposible mutualizar deuda, hemos mutualizado deuda. Parecía imposible hablar de que teníamos el paquete ya de 3 impuestos europeos, lo decía Domènech ahora, pero ya tenemos que empezar a hablar del impuesto de plásticos de un solo uso, el impuesto sobre el carbono, la tax carbon, que es una realidad, o efectivamente el impuesto, ojalá, para las plataformas, las grandes tecnológicas. Por lo tanto, parecía imposible también que hemos estado casi a punto de conseguir, bueno, ha sido difícil, pero en algún momento hemos creído, por ejemplo, con la ley Magnitsky, que recientemente se ha aprobado, que para un régimen de sanciones individuales el Consejo pudiera romper la norma de la unanimidad y aplicarlo por mayoría cualificada. Yo creo que esta vez no ha sido posible, pero vamos a hacerlo, estamos ahí. Por lo tanto, creo que estamos en una posición en que lamentablemente, desgraciadamente, todas estas consecuencias terribles, económicas, sociales, personales, con la cantidad de personas que han fallecido con esta pandemia, hacen a la Unión Europea más fuerte, porque hemos respondido desde el punto de vista de una unión mucho más sólida. Cuando digo que la conferencia puede acabar realmente en una modificación real de los tratados, que por ejemplo en el ámbito, lo cité al principio, en el ámbito de competencias sanitarias, introduzcan competencias que sin tenerlas las estamos ejecutando en muchos casos. El tema de la vacuna es claro, o que acabe en una declaración más o en una conferencia más, tiene también mucho que ver con ese impulso político y con ese compromiso político. Y simplemente decía que cuando se discute si Verhofstadt sí o Verhofstadt no, porque hay, digamos, capitales que le tienen miedo por su, compromiso de federalista europeo, era cuando lo que decía que el nombre muchas veces no es solamente un debate nominalista, sino de fondo. Avanzar en una Europa más federal es fundamental. Y yo estoy convencida, hay políticas europeas que hoy ya son más fuertes. Por ejemplo, la política social. Entonces, bueno, si habías visto pesimismo, no. Yo soy optimista. Muchas gracias. Nos quedan solo 5 minutos. Si te parece, contesta Domènech y después Antonio. Y con esto cerramos. Porque vale. Es una pregunta fundamental. A ver, Domènech. Sí, yo querría inicialmente aprovechar la ocasión para separarme amistosamente de lo que ha dicho mi compañero y amigo Tono, porque creo que el juicio que hace sobre la Convención y la Constitución es demasiado severo. Si tenemos en cuenta que el Tratado de Lisboa es prácticamente lo que fue el Tratado Constitucional, y sin Giscard y sin la Convención no habríamos tenido el Tratado de Lisboa. Yo creo que el juicio no es suficientemente certero. También creo que el resultado del referéndum francés no fue una movilización de la ciudadanía europea contra el Tratado Constitucional, sino que estuvo seguramente mucho más mediatizado por la situación política francesa y el nivel de popularidad que en ese momento tenía el presidente Chirac en Francia. Por eso creo que sí, está muy bien ir sobre seguro y paso a paso, pero con un horizonte y una ambición claros. No podemos, lo ha dicho también Soraya, no debiéramos organizar este sarao, si me permitís la expresión, para acabar haciendo una declaración. No tendría ningún sentido. Tenemos que
que ir a por la necesaria actualización de los tratados en clave federal por todas las necesidades competenciales y de toma de decisión que se han comentado. Y creo también que el Parlamento va a estar en eso. La delegación del Parlamento Europeo en esa conferencia va a estar en esa línea del decálogo que evocaba Fernando Puerto, no me cabe duda, y creo que lo haremos también con el apoyo de los parlamentarios nacionales, porque también fueron en mención un gran apoyo de los parlamentarios europeos. Antonio, tienes la última palabra. Por menciones. No, y porque no hemos tenido oportunidad antes y por expresar tu punto de vista sobre esto y sobre lo que Vamos quieras. a ver, como buen político le voy a dar la vuelta a tortilla. Y lo que, perdón, y lo que hay que reprocharle a Giscard es la creación del Consejo Europeo, no la Convención. Dándole la vuelta a tortilla a Domènech. Sí, estoy de acuerdo. Hay una consecuencia positiva. Lo que no quiero es que me lo vuelvan a votar en contra en referéndums por ahí. Y esa es una cuestión que todos, estemos gobiernos del PP, del PSOE o el PSE, perdón, o Renew. Estoy encantado de decir Renew porque como yo soy liberal y estoy en el PP, pues la verdad, ¿sabes? Lo de Renew me encanta. Bueno, pues es decir, yo, en fin, tenemos que defender luego eso en nuestros países, ¿no? Es decir, y esa es un poquito yo la lección que quería sacar sobre eso. Creo que el debate es bueno y creo que el Parlamento Europeo, que por fin ya controla acciones y decisiones, pues yo creo que es muy bueno y que compañeros que están, como han hablado, metidos en este asunto, pues desde luego en la única institución elegida popularmente a un voto abierto, pues tengan algo que decir y reformar. Soy consciente de que además el Parlamento Europeo ejerce esa labor de europeización de muchas medidas en cuanto al Consejo y, en fin, y a la Comisión de vez en cuando. Señoras y señores, la Unión Europea desgraciadamente no es como la Pepsi-Cola, no se puede vender tan fácilmente. En la sociedad española hay una percepción positiva, sigue todavía, y yo creo que irónicamente, esa falta de debate que hay sobre la Unión Europea solo sale, bueno, algún iluminado como Pablo Iglesias o Santiago Abascal se ponen a criticar a la Unión Europea cuando estamos pendientes de 140.000 millones de euros, ¿no?, que nos tiene que llegar de la Unión Europea. En fin, son cosas que llaman ya la atención, ¿no? Afortunadamente espero que nos hayan entrado por aquí. Y yo creo que el debate constructivo, el que proponen desde el Parlamento Europeo, no es un debate destructivo, es constructivo para esta conferencia, yo creo que es importante, ¿no? Y desde luego hay mucho que hacer y empezar cuanto antes. Esto es una cuestión ya fundamental, porque la gente necesita saber a los retos que nos enfrentamos, qué tipo de Unión Europea, qué tipo de instituciones más próximas a ellos van a llevar a cabo esas soluciones que tan desesperadamente se están empezando a necesitar, como todos sabemos. Muchas gracias. Quiero agradeceros profundamente las intervenciones, el debate. Hemos podido hablar sobre la conferencia. Tendremos oportunidad de seguir hablando. Quiero daros las gracias a Soraya, a Domènech, a Antonio y también a nuestra invitada. Espera un poco, Iñaki. Ya estamos terminando. Por eso. Te estaba simplemente diciendo adiós. Espera un minuto. Quería hacer una pregunta, si se me permite. Pero ya habíamos quedado que terminábamos a 1:30 y son menos 25 pasadas. Bueno, pero sí, más que pregunta, porque otra vez la palabra a todos no les voy a dar. Si quieres hacer alguna manifestación, con mucho gusto. Bueno, ya que tú representas a un movimiento, a un grupo importante en Guecho, de donde soy yo. No, somos una asociación europeísta ciudadana, somos un bicho raro, ¿no? Pero lo que quería comentar es, como decía Antonio López Istúriz, es que Europa no vende. Y yo lo que veo es que no sé si habrá conferencia o no, pero es que el problema puede ser que tengamos una Europa sin europeos. Y me explico. Estamos en una situación en la que, a pesar de que en Lisboa se introdujo el concepto de ciudadanía europea, eso no se ha desarrollado.
aparte de las elecciones municipales y de la protección consular, el europeo medio no existe. El europeo medio es nacional, de cualquiera de los países miembros. En su día, y de esto Domenech se acordará, hubo un intento en el Parlamento Europeo de sacar adelante una recomendación para que los Estados miembros pudieran incluir en el currículum obligatorio un currículum a la ciudadanía europea. Es decir, que a partir de la secundaria los chavales pudieran enterarse de que son ciudadanos europeos y lo que eso implica durante 2 o 3 años. Eso no prosperó y ahí tenemos un enorme problema porque en la educación Europa prácticamente no se ve. Entonces, yo lo que esto es una manifestación por parte de que algunos pueden compartirlo y me gustaría que en la conferencia, o si no hay conferencia, los no va a haber conferencia. Pudierais sacarlo adelante. Gracias. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, con esto terminamos. Sobre todo, me quedaba de dar las gracias a Valeria Ronchetti, que de esta manera estamos vinculados con el Movimiento Europeo Internacional, porque es vicepresidenta. Nos alegra mucho. Vamos a hacer muchas cosas más. Y convocaros a todos, que a partir, creo que va a ser el miércoles 13, iniciamos un nuevo ciclo de otras 7 conferencias. La primera va a ser con el embajador portugués sobre el programa de la presidencia portuguesa. Pues os deseo buenas Navidades, feliz año y gracias a todos vosotros por haber participado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Saludos a todos y a mis compañeros Soraya y Antonio. Chao, Domenech. Chao, Un placer. chao. Hasta adiós.